Una niña pequeña intentaba limpiar el despacho del director general mientras llevaba a su hermanita bebé atada a la espalda. Lo hacía aterrada ante la idea de que su madre pudiera perder el trabajo. No se dio cuenta de que un hombre muy poderoso la observaba hasta que él salió de las sombras y se acercó. Y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Antes de comenzar con la historia de hoy, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Siempre me sorprende descubrir cómo personas de lugares tan distintos pueden reunirse alrededor de una historia capaz de tocar el corazón. Gracias por estar aquí. Espero que lo que vas a escuchar hoy permanezca contigo mucho después de que esta historia termine. A la 1 de la madrugada, la sede central de Manufacturas Calderón se alzaba casi completamente a oscuras sobre el río Scioto. 22 plantas de cristal negro. Solo el último piso seguía iluminado. Una estrecha franja de luz suspendida sobre el centro de Columbus, como una ventana que alguien hubiera olvidado cerrar. En la sala de descanso de los empleados de aquella planta, un televisor mostraba imágenes sin sonido. Las máquinas expendedoras zumbaban junto a una pared cubierta de taquillas abolladas. Y sentada en una silla de plástico bajo la luz blanca del techo, estaba una niña de 6 años llamada Nora Benítez. Sostenía a su hermanita contra el pecho y vigilaba la puerta. Lucía tenía 10 meses y por fin se había quedado dormida. Nora permanecía inmóvil. Había aprendido sola a hacerlo. Respiraba despacio y procuraba no mover nada excepto los ojos. Su madre estaba trabajando al final del pasillo. Clara Benítez limpiaba aquella planta 5 noches por semana. Esa noche se había visto obligada a llevar consigo a sus 2 hijas, porque la niñera había renunciado aquella misma tarde. No había nadie más, ni una prima disponible, ni los vecinos, ni una sola persona a la que Clara pudiera pagar. Ya acumulaba 2 advertencias por asistencia y estaba convencida, con esa fe temerosa que uno concede a las reglas escritas en letra pequeña, de que una tercera falta la expulsaría definitivamente del contrato de Calderón. Por eso Nora permanecía callada. Esa era la regla. En silencio. Y fuera de la vista de todos. Cerca de los despachos ejecutivos, Clara empujaba su carro de limpieza cuando comenzaron los escalofríos. Primero en los hombros, después en las manos. Limpió 2 veces el mismo tramo de cristal sin darse cuenta. Cuando el mareo llegó, se aferró al manillar del carro y esperó a que el suelo dejara de moverse. No ocurrió. Consiguió llegar hasta el almacén de suministros. Allí se sentó lentamente sobre un cubo volcado y apoyó la espalda contra una estantería metálica fría. «Solo unos minutos», le dijo a Nora cuando la niña apareció en la puerta con Lucía en brazos. La voz de Clara parecía venir desde muy lejos. Incluso para ella misma. «Mamá solo necesita sentarse un poquito. Quédate con tu hermana». Nora asintió. Sin embargo, cuando volvió al pasillo, comenzó a hacer una clase de cálculos que ninguna niña de 6 años debería conocer. Recordó a la señora Janis, la supervisora del edificio, hablando con el equipo. El despacho del director general debía estar terminado antes de la reunión de la mañana, sin excepciones. También recordó la notificación roja que había llegado por correo la semana anterior. Su madre la había escondido rápidamente debajo de un folleto del supermercado, al descubrir que Nora estaba mirando. Nora no había entendido todas las palabras, pero había entendido suficientes. Si el despacho no estaba limpio, mamá podía perder el trabajo. Y si mamá perdía el trabajo, podían perder el apartamento otra vez. Nora regresó a la sala de descanso. Extendió sobre una mesa una vieja manta azul, decorada con estrellas blancas desgastadas, la misma manta que su madre utilizaba desde hacía años. Después hizo algo que había visto hacer a Clara cientos de veces. Colocó a Lucía sobre la tela, dobló, cruzó, hizo un nudo.
y ató con cuidado a su hermanita contra su pequeña espalda. Luego tomó el carro de limpieza. Su mochila escolar seguía colgada de uno de los mangos. Junto a ella había una botella de plástico con un nombre escrito en tinta casi borrada. Nora, primero de primaria. La niña comenzó a empujar el carro por el largo y silencioso pasillo hasta llegar al despacho de la esquina. La habitación era enorme. 2 de sus paredes estaban hechas casi enteramente de cristal. Abajo, el río parecía una cinta negra moviéndose en la oscuridad. Nora limpió el escritorio haciendo pequeños círculos cuidadosos. Vació la papelera en la bolsa gris del carro. Alineó las sillas para que todas quedaran exactamente iguales. Después miró la aspiradora. Era una máquina industrial casi tan alta como ella. Nora apoyó todo el peso de su pequeño cuerpo contra el interruptor. El motor rugió. «Tenemos que ayudar a mamá», susurró por encima del ruido hablando con Lucía. «No podemos perder el apartamento otra vez». Lucía siguió dormida. Las estrellas de la manta subían y bajaban con cada respiración. Adrián Calderón no había regresado al edificio para buscar unos documentos. Se lo había dicho a sí mismo en el aparcamiento, y volvió a repetírselo dentro del ascensor. Pero la verdad era mucho más sencilla, y también más incómoda. Llevaba meses sin dormir bien. La adquisición de una nueva planta industrial en Ohio se instalaba cada noche sobre su pecho como una piedra. Su apartamento del centro se había convertido en un lugar donde permanecía tumbado en la oscuridad, haciendo cálculos mentales. Por eso había conducido hasta el único sitio en el que todavía sentía que tenía algún control: su oficina. Pensaba tomar su medicación, revisar algunas proyecciones y esperar allí la llegada de la mañana. Escuchó la aspiradora antes de llegar al despacho. El motor funcionaba de manera irregular. Avanzaba, se detenía, volvía a rugir. Adrián supuso que algún empleado de limpieza estaba trabajando tarde. Incluso estuvo a punto de darse la vuelta para no molestarlo. Entonces miró a través de la puerta de cristal y vio a una niña. Una pequeña con zapatillas deportivas empujaba una máquina casi más grande que ella. A su espalda llevaba un bebé atado con una manta. Durante unos segundos, la mente de Adrián simplemente se negó a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Como ocurre cuando algo no pertenece a la imagen que uno cree conocer. Nora empujó con más fuerza. Después alargó un brazo hacia una estantería situada sobre su cabeza. Adrián vio entonces el cable de la aspiradora completamente tenso sobre la moqueta. El cable comenzaba a rodear el tobillo de la niña. Atravesó la puerta en 3 grandes pasos. Agarró el cable con una mano y arrancó el enchufe de la pared justo antes de que la máquina hiciera perder el equilibrio a Nora. El motor lanzó un último rugido. Tosió y murió. El silencio inundó la oficina. Nora se quedó congelada con las manos todavía levantadas. El paño de limpieza cayó lentamente de sus dedos. Entonces escuchó pasos pesados sobre el mármol. Zapatos de cuero. Nora no se dio la vuelta. Aquello también lo había aprendido en alguna parte. Cuando te descubren, no te muevas. Adrián se inclinó y recogió el paño. Lo observó en su mano como si fuera una prueba de algo para lo que todavía no encontraba un nombre. Después vio la botella de agua sobre el carro, la tinta desgastada. Nora. Primero de primaria. Miró hacia el oscuro pasillo que llevaba al almacén. Luego volvió a observar a la niña. Tenía un bebé dormido sobre la espalda y permanecía firme junto al escritorio del director general a la 1 de la madrugada. «A tu edad, Nora», dijo Adrián en voz baja, «la mayoría de los niños están aprendiendo el abecedario, no a manejar una aspiradora industrial de 1200 vatios». Dejó el paño sobre el escritorio que ella acababa de limpiar. «¿Dónde está tu madre?». Nora retrocedió hasta sentir el borde del escritorio contra la espalda. Una de sus manos buscó el nudo de la manta sobre el hombro. La otra se estiró hacia el paño.
como un soldado intentando recuperar un arma caída. No respondió. Sabía perfectamente quién era aquel hombre. Su fotografía estaba en el vestíbulo. Su madre no podía limpiar durante las horas de oficina, y Nora sabía, con la certeza que adquieren los niños acostumbrados a escuchar conversaciones a través de paredes demasiado finas, que decirle a aquel hombre dónde estaba su madre podía hacer que la despidieran. Adrián vio el cálculo reflejado en su rostro. Entonces bajó lentamente. Apoyó una rodilla sobre la moqueta y permaneció a varios pasos de distancia. De cerca no se parecía demasiado a la fotografía del vestíbulo. Llevaba la corbata floja. Tenía los ojos enrojecidos, cansados. Los ojos de un hombre que también llevaba meses haciendo cálculos en la oscuridad. Cuando Adrián estiró una mano hacia Lucía para comprobar que estuviera bien, Nora giró inmediatamente el cuerpo y apretó el nudo. «Yo puedo cargarla», dijo. «Siempre la cargo yo». Adrián dejó caer la mano, y allí, arrodillado sobre la moqueta de su propio despacho, comprendió algo. Para aquella niña, el nombre escrito sobre el edificio no convertía a Adrián Calderón en una posible ayuda. Lo convertía en el peligro. Así que dejó de dar órdenes. «De acuerdo», dijo. «Tú estás a cargo de Lucía. Dime qué necesitas que haga primero». Nora lo estudió. «Déjeme terminar el despacho. La reunión sobrevivirá a una alfombra sucia». Nora no respondió. «Pero quizá tu madre no esté bien si está demasiado enferma para mantenerse en pie». La barbilla de la niña tembló una sola vez. Adrián volvió a preguntar. «¿Dónde está?» Nora miró hacia el pasillo del almacén. Adrián no llamó a un equipo de seguridad. 4 uniformes recorriendo el piso con linternas habrían aterrorizado a todos los implicados. En lugar de eso, llamó a una sola persona. Mariana Brooks trabajaba durante la noche en el puesto de seguridad de la planta baja. Tenía más de 60 años. Había sido paramédica. Conocía por sus nombres a casi todos los trabajadores del turno de limpieza. Y siempre llevaba caramelos para la tos en los bolsillos de la chaqueta para quienes llegaban enfermos. Mariana encontró a Clara tendida en el suelo del almacén. Tenía fiebre. Estaba gravemente deshidratada. Entraba y salía de la conciencia. Cuando consiguió enfocar la vista y descubrió a Adrián en la puerta, sus primeras palabras no fueron sobre su propia salud. ¿Entró en su despacho?, susurró. «Por favor». «¿Nora entró?» «Ahora vamos a preocuparnos por ti», dijo Mariana mientras comprobaba su pulso. Adrián salió al pasillo. «Que la ambulancia entre por la zona de carga», le dijo en voz baja a Mariana. «Nada de vestíbulo, nada de luces en la entrada principal. Una mujer enferma y 2 niñas no necesitaban público». Cuando llegaron los paramédicos, Nora se negó a permitir que Adrián cargara a Lucía. También rechazó a los propios sanitarios. Solo dejó acercarse a Mariana. Y únicamente después de que la mujer se agachara y explicara cada uno de sus movimientos. «Voy a aflojar este nudo. Ahora voy a sujetar su cabeza. Tú puedes mantener la mano sobre ella todo el tiempo». Nora vigiló cada uno de sus dedos. Adrián regresó a su despacho. Apagó las luces. La aspiradora seguía en medio de la moqueta, exactamente donde se había detenido. El cable serpenteaba por el suelo. Adrián decidió dejarla allí. Alguien tenía que verla por la mañana, porque el trabajo ya no era lo importante. En la planta baja, Clara recuperó suficiente lucidez para organizar su miedo. Desde la camilla, agarró la manga de Adrián. «Por favor, no presente un informe». «Clara, la empresa para la que trabajo tiene una norma. No se permiten niños en las propiedades de los clientes. Si esto entra en el sistema, no dirá que mi niñera renunció. Dirá violación de seguridad. Dirá que permití que mi hija hiciera trabajo contratado. Nadie va a castigarte», dijo Adrián. «Tienes mi palabra». Clara lo miró durante varios segundos.
Había algo en su rostro que Adrián recordaría mucho tiempo después, un cansancio aún más profundo que la fiebre. ¿Su palabra?, repitió. Señor Calderón, ¿usted decide a quién despide Clear Path? Adrián abrió la boca, después la cerró, porque la respuesta sincera era no. Él no firmaba la nómina de Clara. Hasta 40 minutos antes ni siquiera sabía el nombre de su supervisora. No sabía que Clara existía. Podía detener una línea de producción, autorizar la compra de una fábrica, mover millones de dólares antes del desayuno. Pero Clara acababa de señalar el único lugar al que su poder no llegaba limpiamente: el sistema laboral de un subcontratista diseñado precisamente para mantener la responsabilidad a distancia. Mariana salió por la puerta del muelle de carga llevando el abrigo y un bolso desgastado de Clara. Algo había caído de uno de los bolsillos laterales. Mariana lo levantó hacia la luz. Era una tarjeta plastificada, doblada en las esquinas después de años de uso. Clear Path Servicios de Edificios. En ella aparecía un número automatizado para comunicar ausencias. También había una tabla de puntos y penalizaciones. Y abajo, en letras pequeñas, podía leerse: la presencia de dependientes no autorizados en instalaciones del cliente constituye motivo de despido inmediato. Junto al logotipo de ClearPath había otro: Manufacturas Calderón. Los dos aparecían uno al lado del otro, como si ambas empresas hubieran firmado aquella frase. Adrián sostuvo la tarjeta mientras los paramédicos aseguraban la camilla. Las puertas de la ambulancia comenzaron a cerrarse. Clara se incorporó apoyándose sobre un codo. Volvió a agarrar la manga de Adrián, sorprendentemente fuerte para una mujer que apenas podía mantenerse en pie una hora antes. «Puede ser dueño del edificio, señor Calderón», dijo. «Pero las personas capaces de despedirme dirán que usted nunca me contrató». Las puertas se cerraron. El motor arrancó. Y a las 2 de la madrugada, Adrián Calderón se quedó solo sobre el muelle de carga de su propia empresa. En una mano sostenía una tarjeta plastificada. Su apellido aparecía junto a una norma que jamás había leído. Para comprender a la mujer que acababa de marcharse en aquella ambulancia, era necesario retroceder casi 2 años. Hasta una mañana de febrero. Clara estaba embarazada de Lucía, y de repente se había convertido en la única adulta responsable de su familia. Daniel Benítez había trabajado durante 11 años como repartidor. Una mañana de febrero besó a su mujer antes de salir por la puerta. Nunca regresó. Después del funeral, cuando dejaron de llegar vecinos con fuentes de comida, Clara se sentó en la mesa de la cocina. Frente a ella había una montaña de facturas. También tenía un embarazo que todavía no se notaba, y una niña de 4 años que preguntaba cuándo volvería el camión de papá. Clara hizo lo que hacen tantas personas cuando descubren que el dolor no detiene el alquiler. Buscó trabajo, y se aferró a él. La limpieza nocturna no era el empleo que soñaba tener, era el empleo que funcionaba. Trabajar de noche le permitía cuidar de Lucía durante el día y estar en casa por la mañana cuando Nora salía hacia la escuela. Clara podía acompañarla hasta la acera con su fiambrera y fingir que no había dormido apenas 4 horas. Su sueldo pagaba el alquiler, la compra, el transporte y la leche de Lucía. En ese orden. Algunos meses ni siquiera alcanzaba para todo. Perder un turno no significaba perder únicamente el sueldo de una noche. Significaba pasar semanas intentando recuperar el equilibrio. Sobre el papel, Clara no trabajaba para Manufacturas Calderón. ClearPath la denominaba personal de proveedor asignado a cuenta de cliente. Las palabras importaban. El personal de proveedores no tenía días de enfermedad pagados. No existía ayuda para emergencias de cuidado infantil. Tampoco había una persona ante la cual apelar cuando el sistema automatizado añadía otro punto a su expediente. El programa no tenía una categoría llamada «Mi niñera ha renunciado», ni otra que dijera
Mi hija tiene fiebre. Solo había un número telefónico, una grabación y una puntuación acumulativa. Durante casi 2 años, Clara había sido extremadamente útil para aquel sistema. Intercambiaba turnos, sustituía a compañeros que desaparecían. Enseñaba el trabajo a nuevos empleados que, con frecuencia, también terminaban desapareciendo. Cuando faltaba personal, limpiaba plantas adicionales. Nada de aquello aparecía en su expediente, porque el expediente solo contaba las ausencias. Y la niñera no había abandonado a Clara simplemente porque sí. Había renunciado porque Clara llevaba 2 semanas de retraso en el pago. Antes de subir a sus hijas al autobús aquella noche, Clara había llamado a una prima, a 2 vecinas, a una mujer de la iglesia. También contactó con un servicio de cuidadores de emergencia. El precio por una sola noche superaba todo lo que Clara ganaría limpiando la planta ejecutiva. Después estaba Janice Reed. Habría sido sencillo convertir a Janice en la villana de la historia. También habría sido injusto. Janice administraba los horarios de 80 trabajadores distribuidos entre varios edificios. Su propio puesto dependía de los porcentajes de asistencia que aparecían en una pantalla enviada a las oficinas centrales. Cuando Clara llamó aquella tarde, ya con la voz debilitada por la fiebre, Janice no le dijo que llevara a sus hijas. Solo pronunció una frase. La inspección de mañana está marcada como prioritaria. 0 interrupciones. Esta noche no puedo proteger la puntuación de nadie. Después guardó silencio. Y aquel silencio dijo todo lo demás. Janice colgó. Miró su panel de control. Un indicador rojo mostraba el porcentaje de asistencia de su centro. Ella tampoco durmió bien. Había aprendido a sobrevivir administrando números que jamás mostraban los rostros situados detrás de ellos. En el hospital, el diagnóstico fue neumonía y deshidratación severa. Reposo, líquidos, medicamentos, y varios días sin trabajar como mínimo. Clara escuchó varios días de la manera en que otras personas escuchan una sentencia. 2 veces antes del amanecer, una enfermera la encontró sentada en la cama intentando ponerse los zapatos. Adrián fue descubriendo el resto poco a poco. Mariana le explicó que no era la primera vez. En otras emergencias relacionadas con el cuidado de las niñas, Nora y Lucía habían dormido en aquella sala de descanso. Se escondían detrás de las máquinas expendedoras. Nora había aprendido a quedarse completamente quieta cada vez que sonaba el ascensor. Los guardias de seguridad lo sabían. Nadie había presentado un informe. Todos comprendían las consecuencias de hacerlo. Pero aquella vez, la ambulancia había obligado a convertir la noche en un registro oficial. Mariana había informado honestamente sobre la emergencia médica. Las cámaras del muelle habían añadido el resto. 2 menores en la planta ejecutiva después del horario laboral. En la sala de espera del hospital, Adrián compró casi la mitad de una máquina expendedora. También pidió comida en un restaurante abierto toda la noche. Nora aceptó unas galletas saladas. No tocó las cajas del restaurante. Las galletas salían de una máquina, y las máquinas no esperaban recibir nada a cambio. Nora permanecía sentada con Lucía dormida contra ella. La manta de estrellas descansaba doblada sobre sus piernas como si todavía estuviera de servicio. Cada hora aproximadamente hacía a Mariana la misma pregunta. ¿Alguien informó sobre el despacho? No. No estaba terminado. No preguntaba por su madre. Sobre su madre, los médicos ya habían respondido. Lo que Nora era incapaz de abandonar era aquel despacho incompleto. Porque, dentro de sus cálculos infantiles, el despacho seguía siendo lo único capaz de quitarles la casa. Adrián observó a la niña desde una ventana sosteniendo un café frío. Y comprendió lo que tenía delante. Turno tras turno. Emergencia tras emergencia. Nora había aprendido que la seguridad era algo que uno debía ganarse siendo silencioso, útil, invisible. Nadie se lo había enseñado deliberadamente. El sistema lo había hecho gratis.
Al otro lado de la ciudad, en la oficina local de ClearPath, la pantalla de Janice Reed se iluminó antes del amanecer. El programa automatizado había registrado una ambulancia, la presencia de una menor fuera del horario permitido, y una orden de trabajo incompleta. El sistema ya había creado un formulario. Exigía un informe formal de infracción antes de terminar el turno. Janice desplazó la pantalla. Nombre del empleado. Total de puntos. Categoría del incidente. Entonces llegó a una pregunta que paralizó sus manos. ¿Permitió conscientemente el empleado que un menor realizara trabajo contratado? Janice sabía perfectamente lo que significaría marcar sí. Se quedó mirando el cursor. La impresora comenzó a funcionar automáticamente. Una segunda notificación apareció en la bandeja. Janice la leyó sin tocarla. Documente la infracción del empleado antes de las 6:00 o se iniciarán procedimientos de responsabilidad supervisora. Adrián no fue al hospital hasta que Mariana preguntó a Clara, en su nombre, si permitía que la visitara. Parecía un detalle pequeño. Sin embargo, era la primera cosa correcta que Adrián había hecho sin que nadie tuviera que explicársela. Llegó solo, sin asistente, sin flores encargadas por otra persona, sin fotógrafos esperando en el pasillo, solo un hombre cansado con la misma camisa del día anterior. Permaneció en la puerta de la habitación 412 hasta que Clara asintió. Ella estaba incorporada, llevaba el cabello recogido y tenía una vía intravenosa pegada al brazo. Junto a la ventana, Nora sostenía un cuaderno para colorear. Los lápices permanecían inmóviles. Estaba escuchando. Nora siempre escuchaba. «Gracias por lo que hizo por mis hijas», dijo Clara. «Pero el resto fue decisión mía. Yo las llevé al edificio. Nadie me obligó. Alguien hizo que no llevarlas fuera casi imposible». La mandíbula de Clara se tensó. Todavía no estaba preparada para concederle aquella frase. Adrián fue directamente al asunto. «Me gustaría pagar personalmente la factura del hospital y cubrir los ingresos que vas a perder mientras te recuperas. En privado». «No». Clara lo dijo sin enfado, como quien rechaza un producto en el mostrador de una tienda. «Pagaría una factura, señor Calderón, y cada mujer de aquel equipo seguiría estando a una fiebre de terminar exactamente donde estoy yo. Un cheque con mi nombre arregla su noche, no arregla la de ellas». Adrián se apoyó en el respaldo de la silla. Había hecho ofertas parecidas antes. Nadie se las había devuelto. «Entonces, ¿qué quieres?» «Algo por escrito. Quiero conservar mi asignación en el edificio». Adrián quiso responder que sí. La palabra estaba preparada. Sin embargo, se detuvo. «Todavía no puedo prometerte eso. Necesito leer primero el contrato de ClearPath. No voy a decirte algo que después no pueda garantizar». Hubo un silencio. Clara asintió lentamente. Adrián comprendió que aquella negativa honesta acababa de comprarle más confianza que cualquier promesa. Desde la ventana se oyó una voz pequeña. «Cuando dice seguro, ¿significa para siempre o solo hasta que llame ClearPath?» Los dos adultos miraron hacia Nora. La niña ni siquiera había levantado los ojos del cuaderno. Tenía 6 años y acababa de formular la única pregunta importante de la habitación. «Estoy intentando conseguir el para siempre», respondió Adrián. «Tarda un poco más». Clara lo observó. Después enumeró sus condiciones con los dedos. Lo hizo como si estuviera repasando una lista del supermercado, porque para ella eran exactamente así de prácticas. «Los nombres de mis hijas no aparecen en ninguna parte. Nada de anuncios. Nada de historias corporativas sobre bondad. No contacte con la escuela de Nora. Y si se revisan puestos de trabajo, se revisa al equipo entero. No quiero favores que lleven nuestro apellido». Cada condición le costaba algo a Adrián. Su directora de comunicación ya había preparado aquella misma mañana un mensaje sobre liderazgo y valores de empresa.
Adrián aceptó las 4. Ya estaba llegando a la puerta cuando Clara volvió a hablar, esta vez más bajo. ¿Sabe por qué es tan fácil hablar bien de la cultura de su empresa, señor Calderón? Adrián se detuvo. Porque nosotros nos marchamos antes de las 7. Las personas que mantienen funcionando ese edificio desaparecen antes de que entre nadie importante. Usted nunca ha tenido que mirarnos. Adrián llevó aquella frase consigo. En el ascensor, por el aparcamiento, y finalmente hasta el escritorio que una niña de 6 años había limpiado. Aquella misma tarde solicitó todos los documentos. El contrato completo de ClearPath, procedimientos de asistencia, registros de quejas, datos de rotación, informes de incidentes, cada correo ejecutivo relacionado con aquel servicio. Su director de operaciones, Leonardo Shaw, apareció en la puerta menos de una hora después. Tenía la expresión de un hombre intentando controlar un pequeño incendio. ¿Adrián? Faltan 6 semanas para cerrar la compra de la planta de Ohio. Si se descubre que estamos reabriendo un contrato de proveedores por un solo incidente, los prestamistas se pondrán nerviosos, los márgenes serán cuestionados, la operación se encarecerá. Sea lo que ocurrió anoche, soluciónalo en pequeño. Pienso solucionarlo correctamente, respondió Adrián. Envíame los archivos. Los documentos llegaron después del anochecer. Apropiado, pensó Adrián. Al parecer, aquella empresa realizaba de noche su trabajo más importante. Leyó solo en el despacho. El frasco de su medicación permanecía junto a la lámpara, sin abrir. Cerca de medianoche encontró lo que buscaba. Era una propuesta para reducir costes de 3 años atrás. Correspondía al peor trimestre de la crisis. 2 paquetes de servicios aparecían comparados en la misma página. El más caro incluía bajas médicas pagadas, personal de sustitución, medidas para retener a los trabajadores. El paquete barato no ofrecía ninguna de esas cosas. A cambio, mejoraba aproximadamente un 4% el margen operativo. Alguien había rodeado el 4% con bolígrafo azul. Adrián comenzó a pasar las páginas con mayor rapidez. Proyecciones, ahorros, hipótesis. Recordaba perfectamente aquel trimestre, los despidos que había intentado evitar, las noches firmando cualquier cosa que pareciera capaz de mantener abiertas las fábricas. Llegó a la página final. Autorización electrónica, su firma, su nombre, la fecha. Aprobado. Adrián siguió abriendo archivos antiguos, uno, otro más. Todos contaban la misma historia. Finalmente dejó caer la última página sobre el escritorio. El golpe del papel contra la madera sonó sorprendentemente fuerte en la oficina vacía. Hace 3 años aprobé esto por un 4% más de margen, dijo en voz alta, aunque no había nadie escuchando. Cerré su salida de emergencia con mi propia mano. 21 plantas más abajo, el turno nocturno comenzaba a entrar por la zona de carga. Puntuales, invisibles como siempre. Adrián no entregó el problema al departamento jurídico de Calderón. No tenía sentido pedir a abogados dependientes de Leonardo que investigaran las operaciones dirigidas por Leonardo. Contrató discretamente a una consultora laboral externa, la pagó desde un fondo discrecional y dio una sola instrucción: descubran cuánto cuesta realmente mantener mis edificios funcionando. La consultora ofreció entrevistas fuera de la presencia de supervisores, intérpretes para quienes los necesitaran, y cartas firmadas garantizando que Calderón no tomaría represalias. Aún así, durante la primera semana casi nadie habló. Las respuestas eran cuidadosamente correctas. Todo bien. Sin problemas. Buen lugar para trabajar. Fue Mariana quien explicó el motivo. 2 años antes, ClearPath había realizado una encuesta anónima. Un mes después, los trabajadores descubrieron algo. Las personas que habían respondido con honestidad
fueron trasladadas discretamente a otros edificios. La encuesta era anónima. Los datos sobre el turno y el edificio asociados a cada formulario no lo eran. Así que Adrián dejó de pedir a la gente que hablara. Comenzó a leer lo que el propio edificio ya sabía. Se sentó junto a Mariana en la oficina de seguridad. Revisaron meses de registros de acceso. Los patrones comenzaron a aparecer sobre las pantallas. Parecía existir una segunda empresa escondida dentro de la primera. Tarjetas que registraban una salida aunque sus propietarios jamás abandonaban el aparcamiento. Trabajadores durmiendo en salas de descanso entre turnos dobles. Siluetas infantiles captadas por las cámaras de la zona de carga. Especialmente durante las vacaciones escolares. 2 ambulancias en 18 meses. Ambas entrando por la puerta de servicio. Ninguna aparecía en los informes que Adrián había recibido. Y la rotación. Por todas partes. Nuevas fotografías de identificación, nuevos rostros, nuevas clases de formación, un carrusel que nunca dejaba de girar. La consultora puso un número sobre la mesa. La rotación anual de ClearPath en los edificios de Calderón rondaba el 60%. Después, el equipo financiero de Adrián calculó el coste real de aquella cifra. Cada salida exigía contratación, procesamiento de credenciales, controles de seguridad, horas de formación, más errores, horas extraordinarias para cubrir huecos. Nada de aquello figuraba en el precio principal del contrato. El contrato barato, descubrieron, solo era barato en su primera página. El equipo desarrolló otro modelo, un departamento interno de instalaciones, beneficios laborales, personal de respaldo, horarios predecibles. Los costes laborales directos aumentarían. Era inevitable. Sin embargo, la reducción de la rotación y la estabilidad de los equipos recuperaban buena parte de la diferencia a lo largo de varios años. No era caridad. Era simplemente hacer las cuentas con honestidad por primera vez. Adrián presentó todos los datos durante una reunión cerrada de operaciones. Leonardo Shaw estaba sentado frente a él. No se inmutó. Los hombres como Leonardo rara vez se inmutaban. Preferían redefinir el problema. Cada decisión de esos archivos ayudó a mantener viva esta compañía, dijo. El estándar de 0 interrupciones protegió 2.000 empleos industriales durante la peor crisis en décadas. También conservó la financiación que hoy utilizamos para Ohio. ¿Quieres sentirte culpable por un contrato de limpieza? Hazlo en tu tiempo libre. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Informes de cumplimiento firmados trimestralmente. 0 quejas documentadas sobre cuidado infantil. 0 reclamaciones relacionadas con bajas médicas. El sistema funciona. El sistema no tiene un lugar donde registrar esas quejas, respondió Adrián. Eso no significa que no existan. Fue Janice Reed quien terminó la discusión. Había sido llamada para responder preguntas sobre los horarios. Permanecía al final de la mesa, las 2 manos apoyadas frente a ella. Era una mujer que había pasado años alimentando una máquina. Y por primera vez, alguien le preguntaba qué comía aquella máquina. Las categorías estaban fijadas de antemano, explicó. Enfermedad, un coche averiado, un hijo enfermo, una niñera que renuncia. El programa registra todo exactamente igual. Levantó los ojos. Infracción de asistencia. Janice respiró hondo. No había otra casilla. Y cada vez que alguien presentaba una queja formal en mi edificio, mi propia puntuación como supervisora bajaba automáticamente. Miró alrededor de la mesa. El mes más seguro para mí era un mes en el que nadie decía la verdad. La sala quedó en silencio. Ahora la forma del problema era imposible de negar. ClearPath no había creado todo aquello por sí sola. 3 años antes, el departamento de Leonardo había solicitado un servicio de bajo coste y 0 interrupciones. Habían rechazado el paquete con beneficios. La firma de Adrián autorizó el dinero. Los hombres de Leonardo construyeron la máquina.
y la máquina llevaba años funcionando silenciosamente. Alimentada por personas como Clara Benítez, por un 4% de margen. Adrián detuvo aquella misma tarde la renovación de ClearPath. Ordenó preparar un plan de transición. Leonardo propuso una salida mucho más limpia, un acuerdo privado con la familia Benítez, una revisión de la política de comunicación. Algo pequeño, silencioso. Adrián se negó. Pagar a una familia para que olvidara lo ocurrido no era una solución. Solo era el antiguo sistema con mejores modales. La respuesta de ClearPath llegó antes de que los abogados abandonaran la oficina. Sonó el teléfono. Adrián activó el altavoz. Durante varios segundos solo se oyó una línea vacía. Después apareció una voz distorsionada por una mala conexión. Al fondo, se escuchaban bocinas de tráfico. Señor Calderón, si quiere jugar a ser filántropo, retiraremos a los 80 trabajadores de sus edificios mañana a las 5 de la mañana. La voz hizo una pausa. Y veremos quién retira la basura antes de su reunión de accionistas. La llamada terminó. Leonardo observó a Adrián desde el otro lado del escritorio. Por primera vez estuvo a punto de sonreír. ClearPath no retiró a sus trabajadores a las 5 de la mañana. Hizo algo más lento y mucho más inteligente. Congeló los horarios. Dejaron de aparecer nuevos turnos. Después llegaron los mensajes, redactados cuidadosamente. 80 teléfonos recibieron la misma notificación. Debido a una investigación en curso relacionada con el cliente, no pueden garantizarse futuras asignaciones en propiedades de Calderón. Antes de terminar la semana, el ambiente en las salas de descanso había cambiado. Personas que habían trabajado junto a Clara durante 2 años guardaban silencio cuando alguien mencionaba su nombre. Ella jamás pidió nada a ese hombre, dijo una trabajadora. Da igual, respondió otra. Investigaron a la empresa por lo que le pasó a ella, y ahora ninguno sabemos si tendremos trabajo después del viernes. La propia Clara recibió una notificación por correo electrónico. Su asignación estaba siendo investigada. Los turnos quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, y el pago temporal durante su baja había caído en un agujero situado entre 2 compañías. ClearPath afirmaba que la relación con el cliente estaba interrumpida. El sistema de nóminas de Calderón respondía que Clara nunca había sido empleada suya. Técnicamente, ambos tenían razón. El alquiler vencía el día 1. Y tener razón, técnicamente, no servía para pagarlo. Clara ya estaba en casa, pero todavía no estaba bien. Se quedaba sin aire al subir las escaleras del edificio. Algunas noches tenía que dormir sentada. Descubrió que recuperarse también era algo que no podía permitirse. Adrián quería contratar a los 80 trabajadores inmediatamente. Sus abogados necesitaron 2 horas para explicarle por qué no podía hacerlo. El contrato contenía cláusulas de no captación. Crear sistemas de beneficios tardaría meses. Cada contratación exigía controles de antecedentes y nuevas identificaciones. También existía riesgo de litigios. Las obligaciones de nómina llegarían antes de cerrar la adquisición de Ohio. Y habría huecos reales de personal. Edificios que Calderón no podía dejar sin mantenimiento. Varios consejeros, incluso algunos sinceramente preocupados, propusieron una alternativa sencilla. Un fondo benéfico para los trabajadores afectados. Era más barato, más rápido, y no exigía a nadie reconocer responsabilidad. Cuando Adrián mencionó la idea a Clara por teléfono, ella respondió inmediatamente. Un fondo de ayuda significa que tendremos que rellenar formularios explicando hasta qué punto se ha arruinado nuestra vida. Clara hizo una pausa. ¿Quiere que demostremos que sufrimos lo suficiente para merecer ayuda de la empresa cuyo edificio mantenemos funcionando? No. Eso no es una solución. Es una disculpa más larga. Aquella noche, Clara estaba sentada en la mesa de la cocina hablando por teléfono con su hermana. Mantenía la voz baja.
Hacía cálculos en voz alta. Si el dinero no llega antes del 15, hay un motel en la ruta 40 que cobra por semanas. Solo sería durante un tiempo. Clara creía que Nora dormía. Nora no dormía. Estaba en la puerta del dormitorio, a oscuras, haciendo sus propios cálculos. Más tarde, trabajando con cuidado para que no sonara el plástico de una bolsa del supermercado, Nora comenzó a preparar el equipaje. Pañales de Lucía, 2 botes de leche, un paquete de galletas del armario bueno, su carpeta escolar. Había que llevar la carpeta porque si no, la escuela llamaba a casa. Y encima de todo colocó la manta azul, doblada, plana. Las estrellas blancas casi habían desaparecido por el uso. Nora dejó la bolsa contra la pared junto a sus zapatos, en un lugar donde pudiera encontrarla sin encender la luz. Después se metió en la cama y se durmió mirándola. Adrián fue al apartamento únicamente cuando Clara aceptó recibirlo, y llegó de la manera en que ella le había enseñado. Solo. No llevaba ningún cheque. Traía una carpeta preparada junto con un defensor independiente de los trabajadores. Dentro había 3 opciones redactadas con claridad. Permiso transitorio pagado mientras se resolvía la situación laboral de Clara. Colocación en otra empresa de instalaciones, con referencias incluidas. O un puesto en la mesa de diseño del nuevo departamento de instalaciones de Calderón. Un departamento creado desde cero junto a las personas que realmente realizaban el trabajo. Clara leyó las 3 propuestas 2 veces. La tercera parece una fotografía corporativa esperando a ocurrir, dijo. No voy a ponerme delante de su consejo a contar mi historia. Entonces no lo hagas. Clara levantó la mirada. Nadie va a ponerse delante de nadie, continuó Adrián. Nada de historias. Te ofrezco un trabajo de consultoría pagado para revisar procedimientos. ¿Por lo que ocurrió? No. Porque llevas 2 años trabajando en esas plantas, y mi equipo de operaciones no ha trabajado allí ni una sola noche. Clara lo observó durante largo rato. Entonces, indicó su precio. No era dinero. Protección de transición para todos los trabajadores. Adrián permaneció en silencio. Los 80, continuó Clara. Cada persona debe poder elegir. Contratación directa, colocación en otra empresa o indemnización. Levantó otro dedo. Nadie puede ser perseguido por hablar. Después levantó un tercero. Y Janice Reed no cargará sola con decisiones firmadas por hombres situados por encima de ella. Clara dobló las manos. Esas son mis condiciones. Adrián aceptó las 3. Sabía perfectamente el coste de la última. Proteger a Janice significaba admitir oficialmente que la podredumbre llegaba mucho más arriba. Leonardo también lo comprendió. 2 días después, un memorando comenzó a circular entre todos los miembros del consejo. No mencionaba a Nora. No hablaba de bondad. Describía a un director general que permitía que sus emociones personales pusieran en peligro una adquisición cercana a los 1.000 millones. Acusaba a Adrián de crear una crisis operativa pocas semanas antes de una votación de accionistas. Solicitaba una sesión de emergencia. La noche anterior a la reunión del consejo, Leonardo fue solo al despacho de Adrián. Abrió un cajón del escritorio con la familiaridad de un hombre que llevaba 20 años entrando en aquella oficina. Colocó una carpeta gruesa sobre la madera. El golpe fue seco, pesado. El reloj de la oficina marcaba los segundos dentro del silencio. Tu abuelo fundó Calderón, Adrián, dijo Leonardo. Pero el consejo decide quién se sienta en esta silla. Se inclinó ligeramente. Mañana por la mañana renuevas el contrato de ClearPath o sales de este edificio junto a esa familia de limpiadoras. Clara encontró la bolsa del supermercado a las 2 de la madrugada. Era la noche anterior a la reunión. Se había levantado para beber agua. Al pasar por la habitación de las niñas, se detuvo. Nora dormía encima de las mantas. Una mano descansaba sobre la vieja tela de estrellas de Lucía.
La manta estaba colocada sobre la bolsa preparada. Nora dormía como una persona que no quiere soltar un billete de tren. Clara se arrodilló. Miró las cosas que su hija de 6 años había decidido que necesitarían: pañales, leche, galletas, la carpeta escolar. Había preparado primero las cosas de su hermana. Cuando Nora despertó un poco, Clara preguntó suavemente por qué había una bolsa junto a la pared. La niña respondió como cuando resolvía un problema de matemáticas, segura de su razonamiento. Cuando vivíamos en el otro sitio, aquel hombre cambió las cerraduras mientras estábamos en casa de la tía Diana. Clara dejó de respirar durante un instante. No pudimos recuperar mi mochila ni la foto de papá, continuó Nora. Esta vez he preparado primero las cosas de Lucía. Clara había creído que su hija era demasiado pequeña para recordar aquello. Nora tenía 4 años entonces, pero los niños no organizan sus recuerdos según la edad. Los organizan según su peso. Y aquella noche había enseñado a Nora una regla que nunca había expresado en voz alta. Las casas desaparecen cuando los adultos no están preparados. Por eso ella se mantenía preparada, callada, útil, con una bolsa lista. Clara se sentó en el suelo del dormitorio oscuro. Y finalmente, comprendió todo lo que la supervivencia llevaba años enseñando a su hija. Había llamado a Nora mi pequeña ayudante, siempre con orgullo. Y cada vez que lo hacía, pagaba a la niña con elogios por cargar un peso que ninguna niña debería sostener. No existía un discurso capaz de arreglar aquello. Solo pequeñas correcciones. Comenzaron aquella misma semana. Clara dejó de hablar del alquiler cuando Nora podía escuchar. Cuando la niña preguntaba por las cartas de ClearPath, Clara respondía: «Eso es un problema de adultos. Yo me estoy ocupando». Intentaba que su voz pareciera más firme de lo que realmente se sentía. También empezó a pedir a Nora que eligiera el cuento para dormir. Una responsabilidad sin consecuencias. Y una tarde, cuando Nora comenzó a llorar porque se había roto un lápiz de color, Clara no le dijo: «Sé valiente». La abrazó. «Puedes estar triste». Y dejó que tuviera 6 años. El consejo se reunió una mañana gris de martes. Adrián no contó la historia de una niña pequeña empujando una aspiradora. Había prometido guardar silencio. Además, había aprendido algo de Clara. El sufrimiento exhibido es sufrimiento gastado. Así que habló al consejo en el idioma que mejor conocían. Riesgo. 60% de rotación anual en el contrato. Costes de contratación, formación, credenciales y horas extraordinarias escondidos fuera del presupuesto del proveedor. Emergencias médicas repetidas a través de la entrada de servicio. Ninguna correctamente informada. Un sistema de asistencia sin una categoría para la verdad. Riesgos laborales. Una menor realizando trabajo contratado dentro de la sede central. Y ninguna medida capaz de impedir que se repitiera. Después presentó el modelo de los consultores de crisis. Si la historia salía a la luz antes del cierre de Ohio y la votación de accionistas, los litigios, la atención regulatoria y el daño público podían provocar una caída estimada cercana al 20% del valor de mercado. La reforma era cara. La alternativa era más cara y menos honesta. Adrián presentó el plan. Los trabajadores esenciales de instalaciones serían integrados gradualmente en Calderón durante 12 meses. El objetivo de rotación sería reducirse hacia el 10 o 15%. Un objetivo de varios años. No una promesa publicitaria. Baja médica pagada. Personal de respaldo. Cuidado infantil limitado para emergencias. El coste se financiaría parcialmente reduciendo bonificaciones ejecutivas y cancelando la reforma estética de la planta directiva. Habría revisiones trimestrales y supervisión independiente. Leonardo jugó su última carta. La firma del contrato original es tuya, Adrián. ¿Sí? Adrián no intentó escapar.
Lo aprobé sin leer sobre qué descansaban esos ahorros. Ese fracaso es mío, y debe quedar registrado. Dejó que la frase permaneciera en la sala. Después empujó sobre la mesa el informe de la consultora. Pero el registro también demuestra que, después de la aprobación, ciertos patrones de incidentes fueron reclasificados. Informes de riesgo fueron reescritos. Miró directamente a Leonardo. Eso no fue un descuido. Fue mantenimiento. La votación no tuvo nada de sentimental. Los consejos de administración rara vez funcionan con sentimientos. La mayoría aprobó la transición gradual, no porque alguien hubiera llorado, sino porque mantener el sistema existente se había convertido en el riesgo mayor. Y todas las personas sentadas alrededor de aquella mesa sabían contar. Leonardo perdió su autoridad operativa mientras se realizaba una investigación formal. Sin comunicado de prensa, sin espectáculo. Después de que la investigación confirmara que Janice Reed había aplicado un sistema que ella no había creado, le ofrecieron formación y un puesto sin trabajadores bajo su supervisión directa. Janice aceptó. El alivio en su rostro fue imposible de esconder. Los 80 trabajadores recibieron exactamente lo que Clara había exigido. Cada uno pudo elegir. Contratación directa, colocación en otra empresa o indemnización. Clara fue invitada a presentarse a un puesto de coordinadora de instalaciones. Invitada. No nombrada automáticamente. La vacante fue publicada. El proceso quedó documentado. Hubo un panel de entrevistas. El nombre de Nora no apareció en ninguna parte, ni en los documentos del consejo, ni en los informes, ni en un solo memorando interno. Adrián lo comprobó 2 veces. Semanas después, en una pequeña oficina de apoyo creada para gestionar la transición, Mariana preguntó si podía sostener a Lucía mientras Nora terminaba un libro de la biblioteca. Nora levantó los ojos. Miró las manos de Mariana. Aquellas manos se habían explicado a sí mismas una noche, meses atrás, y desde entonces habían cumplido cada promesa. Nora entregó a su hermana. Después regresó a su libro. No vigiló la puerta. Era la primera vez que alguien la veía soltar el peso. La invitación para la entrevista de Clara llegó un jueves. Ella leyó el asunto del correo. Dejó la mano apoyada sobre la pantalla. No abrió inmediatamente el mensaje. Conocía cada pasillo de aquel edificio. Ese no era el problema. Sé cómo mantener funcionando ese lugar, dijo en voz baja. Lo que no sé es si sabré entrar sin pedir perdón. La reforma no llegó como un amanecer. Llegó como una obra, ruidosa, llena de polvo y retrasada. Durante el invierno, la transición avanzó con dificultad. Algunos trabajadores se incorporaron directamente a Calderón. Otros aceptaron indemnizaciones. Algunos eligieron empleos en otras compañías. Otros permanecieron en ClearPath trabajando en edificios distintos. Ninguna de esas decisiones era incorrecta. Hubo semanas con poco personal. Los nuevos horarios agradaban a unas personas y molestaban a otras, porque estaban hechos por seres humanos. Algunos inversores enviaron cartas incómodas a Adrián. Preguntaban por el aumento de los costes laborales. También criticaban la lentitud de la operación de Ohio. El consejo, después de haber permitido que permaneciera en su puesto, ahora lo vigilaba mucho más de cerca. Adrián había intercambiado una parte de su autoridad por una compañía a la que pudiera mirar de frente. Le parecía un precio justo. Clara acudió a la entrevista un viernes por la mañana. Llevaba una chaqueta prestada por su hermana. No habló de aquella noche. El panel tampoco. Clara habló del desperdicio de suministros durante el turno nocturno, de la rotación en los programas de formación, de los fallos de seguridad que había observado durante 2 años porque nadie más permanecía despierto para verlos. Consiguió el trabajo de la manera en que deseaba conseguirlo. Oficialmente. Obtener el puesto no hizo que fuera más sencillo. Durante un mes se equivocó constantemente con el programa de horarios.
Ahora tenía que supervisar a personas que antes habían sido sus compañeras. Algunas se encargaron de recordárselo. Una trabajadora comentó, lo bastante cerca como para que Clara la escuchara. Hay familias que saben convertir una crisis en un despacho. Clara siguió preparando horarios justos. Documentó cada decisión. Se asignó a sí misma los peores turnos de vacaciones durante 2 meses. No dijo nada. Dejó que los documentos hablaran. La confianza llegó como siempre llega cuando alguien dirige bien. Despacio. Turno tras turno. Por las noches, Clara asistía a cursos de certificación. Algunas tardes se quedaba sentada dentro del coche al terminar. Apoyaba la frente sobre el volante, convencida de que un solo error podía destruirlo todo. Después regresaba a casa y volvía a trabajar al día siguiente. Adrián comenzó a asistir personalmente a las reuniones trimestrales del turno nocturno. Sin cámaras, sin acompañantes, solo llevaba un bloc de notas y hacía preguntas. Los informes de rendimiento de la empresa cambiaron aquel año. La retención de empleados, el uso de bajas médicas, los incidentes de seguridad, la estabilidad de los equipos. Todos esos datos comenzaron a aparecer junto a las cifras de costes, impresos con el mismo tamaño de letra. En marzo abrió una sala en la planta baja. La sala de apoyo familiar no era una decoración corporativa. Ofrecía cuidado infantil de emergencia autorizado durante unas horas. Había un rincón tranquilo para madres lactantes, colchonetas lavables, una pequeña cocina, una fila de compartimentos seguros identificados con nombres, y una estantería baja llena de libros. Clara había librado una batalla silenciosa sobre aquella sala, y la había ganado. Podían utilizarla todas las personas que trabajaran dentro del edificio. Empleados, contratistas, personal temporal, repartidores. Aquellas personas que, por definición administrativa, parecían no pertenecer nunca a nadie. Si ayudabas a mantener el edificio en funcionamiento, la sala también era tuya. La empresa pensaba celebrar una inauguración, un pequeño discurso, un fotógrafo, una cinta. Nora fue invitada a colocar el primer libro en la estantería. Cuando Clara le preguntó en privado, la niña negó con la cabeza. No quería estar frente a filas de adultos. Adrián canceló el discurso, después al fotógrafo, y finalmente la cinta. Todo. No dio explicaciones. La sala simplemente abrió sus puertas una tarde cualquiera, como se abre una puerta. Los trabajadores comenzaron a entrar con sus hijos, de 2 en 2, de 3 en 3. Nora llegó después de la escuela. Permaneció largo rato frente a la estantería. Finalmente eligió un libro ilustrado sobre el cielo nocturno. En la fila inferior, donde podían alcanzar los niños más pequeños, Lucía caminaba ya con aquel movimiento obstinado y lateral de quienes acaban de descubrir sus piernas. Entonces vio la manta azul sobresaliendo del bolso de Clara. Lucía extendió los brazos. Y Nora reaccionó por instinto. Se giró. Se inclinó. Sus brazos comenzaron a adoptar aquella antigua forma, preparándose para subir a su hermana a la espalda. Clara se arrodilló junto a ella antes. «Cariño», dijo suavemente, «cargar con ella no es tu trabajo». Nora permaneció inmóvil. Nunca lo fue. El brazo de Nora quedó curvado durante unos segundos, como si todavía sostuviera un peso que ya no estaba allí. Finalmente lo dejó caer. Permitió que Clara tomara al bebé. Nora recogió la manta, la dobló como doblaba todas sus cosas, esquina con esquina, exactamente. Después la colocó dentro del compartimento marcado. Lucía B. Con una pequeña mano alisó las estrellas blancas desgastadas, la misma tela que una madrugada había servido para atar un bebé a la espalda de una niña de 6 años, ahora descansaba sobre una estantería, esperando la hora de la siesta. En toda la habitación, solo 3 personas comprendían realmente la diferencia.
Adrián era una de ellas. Observó desde la puerta. No entró. También había aprendido algo. A veces, la forma más profunda de poder consiste en construir una habitación, y después, saber mantenerse fuera de ella. Ninguno había terminado de sanar. Clara todavía revisaba 2 veces el horario antes de salir cada noche. Nora seguía quedándose silenciosa y alerta cuando llegaban al apartamento sobres con ventanillas transparentes. Adrián todavía perdía algunas noches haciendo los viejos cálculos, aunque ahora abandonaba el despacho antes de medianoche con mayor frecuencia. También había descubierto que entregar trabajo a personas de confianza era otra forma de asumir responsabilidad. Las heridas seguían allí, simplemente habían dejado de dar las órdenes. Antes de marcharse de la sala, Nora miró a su madre. ¿La manta de Lucía seguirá allí mañana? Seguirá allí, respondió Clara. Ese lugar es nuestro ahora, siempre que lo necesitemos. Nora pensó durante unos segundos. Después, en lugar de extender los brazos hacia Lucía, levantó una mano y tomó la de su madre. Caminaron juntas hacia los ascensores. Pasaron junto a los compartimentos. Detrás de ellas, los hijos de otros trabajadores reían por algo que habían encontrado dentro de un libro ilustrado. Y dentro de un compartimento abierto, las estrellas blancas de aquella vieja manta permanecían dobladas, quietas. Ya no estaban atadas alrededor de los hombros de una niña. Ya no tenían que esconderse después de medianoche. Ya no sostenían a una familia entera. Porque, por fin, la familia podía sostenerse a sí misma. Y aquí termina nuestra historia de hoy. Aunque está inspirada en sentimientos y experiencias con los que muchas personas pueden identificarse. Esta es una historia ficticia creada exclusivamente con fines narrativos y de entretenimiento. Nos encantaría saber qué momento fue el que más te llegó al corazón. Comparte tu opinión en los comentarios. Y, si esta historia te recordó que un gesto de bondad puede cambiar la vida de alguien, apóyanos con un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete para que podamos seguir trayéndote historias llenas de significado. Recuerda, a veces, el acto de compasión más pequeño puede convertirse en la mayor fuente de esperanza para otra persona. No olvides ver la siguiente historia que aparece en tu pantalla o visitar nuestra lista de reproducción. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Cuídate. Sigue eligiendo la bondad. Y nos veremos de nuevo en la próxima historia.